Estamos acá con el amigo Paco Seno, estamos en este primer episodio de Notas, que bueno, vamos a dejar que se presente él mismo. ¿Cómo estás, Paquito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Bien, bueno, como decías, soy humanista, sobre todo, siempre empiezo por ahí, siempre me parece importante desde dónde habla uno. Y bueno, la militancia, lo que tiene que ver, hoy por hoy estamos llevando adelante un grupo que se llama Humana Ciudad, que ya se va para la década. El año que viene cumplimos 10 años de esta labor que estamos haciendo, que se enfoca más que nada en la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Toda esta labor que llevan adelante viene impulsada por una corriente espiritual, ¿no? Sí, es lo que anima todo lo que hacemos los humanistas. Nosotros siempre decimos que el cambio tiene que ser simultáneo. Nosotros no estamos conformes con cómo están las cosas en lo social, y para eso trabajamos internamente, y tiene un costado así espiritual, místico, si se quiere, en el buen sentido, y eso se ve reflejado después en distintas actividades. En Claro. mi caso tiene que ver con la niñez, en otros casos tiene que ver por ahí con los migrantes, con la cuestión de género. Bueno, ahí ya entra la vocación y la historia de cada uno. Y vos, desde el humanismo, ¿cómo se encargaría? Poner que mañana son poder, llegan a una posición en la cual pueden tomar decisiones. Bueno, sociales. primero habría que decir que si nosotros llegáramos al poder algún día, sería porque hay mucha gente que ha participado de esa construcción. Entonces lo nuestro sería una democracia bien participativa, todo lo contrario de lo que sucede hoy, donde la democracia es una democracia formal, si se quiere. Claro. Donde Representativa, más que nada. Sí, pero formal en el sentido de que uno vota a un candidato o candidata y después esa persona no cumple lo que prometió y no tiene ningún tipo de consecuencia, más allá de que en un periodo de tiempo vos, si querés, no lo votás. Hoy tenemos ejemplos claros de personas que están trasvestidos políticamente, ideológicamente. Tenés que hacerle un pedigree para ver de dónde viene, si es peronista, es radical, socialista, o qué tipo de ideología tiene. Está bien. Entonces nosotros haríamos mucho hincapié en eso, lo participativo, y desde ahí derivaría muchas de las acciones que llevaría adelante ese gobierno. Claro. Dentro de todas las opciones políticas que normalmente tenemos, el peronismo, la izquierda, bueno, ahora los liberales, bueno, ahora no, siempre estuvieron los liberales, Sí. pero ahora se llaman distintos. ¿Con cuál tienen más afinidad? Mirá, nosotros tenemos un espíritu frentista desde nuestro origen. Siempre fuimos de trabajar con muchas agrupaciones y otros partidos. A veces la coyuntura nos llevó a integrar un frente electoral, que fue en el caso del Frente para la Victoria, en ese momento se llamaba así. ¿Qué fue, 2017? Y nosotros ingresamos en ese momento poniéndonos de un lado, si se quiere, en el conflicto del 2008, que tenía que ver con la patronal del campo. Nosotros ahí veíamos ciertas señales que tenía que ver con ciertas acciones que había tomado el gobierno de Néstor Kirchner, y que si bien no completaba para el 100% nuestras aspiraciones, tenía que ver un poco con la dirección. Se acercaba, digamos. Sobre todo con la dirección y también con la coyuntura. En ese momento nosotros elegimos una postura que era de apoyo crítico, es decir, apoyamos pero criticamos un montón. Claro. Después hemos hecho frentes electorales con el Partido Comunista, ya de la década del 70, también con el peronismo, tal vez con los que tienen cierta inquietud por lo social. También en el caso de Mar del Plata hicimos un frente electoral. En su momento decidimos no apoyar al candidato que era Daniel Scioli, y llevamos adelante un frente con el socialismo. Es decir, con todo aquello que por ahí tenemos más coincidencias, que tiene que ver con las necesidades urgentes de la gente, y bueno, dejando de lado un poco las diferencias para poder construir en común. Claro. Y diariamente este pensamiento que tienen como a lo grande, como en un sueño, en una utopía humanista,
diariamente en lo llano, en lo cotidiano, como le dicen, el territorio, ponele, también estás haciendo Sí, actividades, ¿no? de hecho, Humana Ciudad, una característica que a veces no ha sido fácil, pero ha sido muy buena, que es que nos juntamos personas con distintas corrientes ideológicas, políticas e inclusive religiosas. Pero ponemos el foco, ponemos el interés en un objetivo, puede ser una colecta de alimento, ayudar a un comedor, ayudar a una mamá que está complicada con ciertas Casos situaciones. puntuales. Y lo otro queda de lado. Y después, si tenemos ganas de discutir sobre alguna cuestión puntual, lo hacemos. Pero en Humana Ciudad hay gente que es más cercana al kirchnerismo, hay gente que es más cercana al macrismo. Bueno, yo estoy del lado del humanismo. Hay gente que no se identifica con ninguna postura y sin embargo vamos caminando juntos. Con objetivos en común. Claro, en virtud de ayudar a la gente. Claro, en virtud de ayudar a la gente. Bueno, por ahí obviamente nadie no lo sabe, pero bueno, a Paquito lo conozco. En su momento que yo estuve haciendo los capítulos de Utopía y después posteriormente el documental de su Utopía, bueno, al principio donde me surgió una inquietud social, empecé a buscar gente porque quería mostrarlos con la cámara, quería mostrar actividades solidarias. Noté como que el mundo era injusto, no había descubierto nada, todo el mundo creo que lo sabe. Y buscando encontré Humana Ciudad, que justamente estaba haciendo una peña. Bueno, nos conocimos ahí, empezamos a hacer algunos videitos de estas colectas justamente. Y bueno, algunas salieron bien, otras más o menos, pero... La mayoría salieron bien. Claro. Ninguna se puede considerar que es un fracaso porque siempre, por poquito que sea, ayudás a alguien. Tuvimos algunas campañas muy lindas como la construcción del comedor el salón, digamos, del comedor Luz Esperanza en la villa de Beruti. Últimamente hicimos una colecta que salió bastante bien para Fío, para una mamá que estaba con algunas situaciones, con sus hijos. Después, bueno, siempre colectando alimentos, útiles escolares. Como que siempre hace falta, ¿no? No se llega un momento en el que vos digas, bueno, todo el mundo puede arrancar las clases, todo el mundo llega a las 3 comidas diarias. Sí, a veces hacemos una colecta, por ejemplo, ahora, bueno, acabamos de hacer la colecta de útiles escolares y por ahí nos llama alguien y nos pregunta si todavía está a tiempo. Sí, siempre está a tiempo. Siempre está a tiempo, siempre hace y falta. tengo un juguete y dale, porque lo guardamos para el Día del Niño o para alguna situación especial. Y después, como vos decís, las situaciones de injusticia no terminan de un día para el otro. Claro. Inclusive, a mí me genera a veces, y lo hemos hablado esto, cierta contradicción, porque terminás haciendo el trabajo de los que deberían ocuparse de eso. El tema es que si no lo haces... Vos hablás de los políticos, justamente. De los políticos y de las distintas gestiones. Yo no sé cuándo va a salir este programa, pero hace poquito que tuvimos las inundaciones en Bahía Blanca, una situación, un desastre, digamos, y lo que más se ve es la ayuda de la gente. Sí, la gente está. Se vio antes con el tornado, lo ves siempre en cada situación de estas. Y la política, bueno, no quiero hacer justamente un discurso antipolítica, pero la verdad es que está en deuda. Es un poco cansador. Sí, está en deuda. Sí. Entonces, esto es de nunca acabar. Pero te pregunto, vos que estuviste, porque también Paquito se postuló, ¿qué te postulaste? ¿Intendente? A intendente, a concejal. A concejal. O sea que estás ahí como rozando la política, te querés meter, necesitas más apoyo. Bueno, ¿en qué lugar en qué contrato social dice, porque esto a mí también siempre me llamó la atención y por ahí vos sos el que lo puede acercarse a tener una respuesta, ¿en qué lugar dice que los políticos tienen que hacer eso? O que la política se tendría que encargar de eso. De que no haya grandes necesidades, de que la mayoría de la gente esté bien. ¿Eso está explicitado en algún lugar? Está explicitado de una forma tal vez vaga o muy global o muy general, que es la norma de todas las normas, que es la Constitución Nacional. La Constitución. La Constitución Nacional menciona que, bueno, cada persona tiene que tener derecho a su vivienda, a su salud, al acceso. De todas las personas, digamos, no importa lo que hagan. No. importa. Dice algo así como para todos los argentinos y todos aquellos que quieran habitar nuestro suelo. Es la misma historia, digamos, de las Naciones Unidas. Ahí la diferencia es que Naciones Unidas lanza una proclama
y no puede... Claro, no tiene jurisdicción sobre claro. una villa, por ejemplo. Claro, o no la hacer. Convención de los Derechos del Niño. Propugna e impulsa, digamos, que todos los pibes tengan para comer, Claro. pero no puede enjuiciar Exacto. un Estado. En el caso de un país, de una nación, sí, estás en plena falta. Lo que pasa es que es tan general que después alguien te puede decir, bueno, nosotros quisimos pero no pudimos, debemos desviar fondos para otra cosa, la oposición no me aprobó el presupuesto, entonces estoy trabajando con el presupuesto anterior. Bueno, son pequeñas trampas, si se quiere. Claro. Entonces es como que no están obligados. Claro. Por eso a mí siempre me llamó la atención eso, como que todos pedimos algo, todos queremos algo, después no se concreta y decís, ¿qué está pasando? Porque es como que, no sé si en algún momento hubo hambre cero, porque en el fondo, por ahí va a sonar raro lo que voy a decir, pero en el fondo sería un poco comunista ese deseo, de que todos estemos bien, de que todos tiremos para el mismo lado, pero creo que cotidianamente no tiramos todos para el mismo lado. Capaz que los que nos conocemos, los que vemos, los que cruzamos, sí, pero más arriba hay otros estratos que no son tan visibles y que por ahí quieren otra cosa. Tal vez, el poder económico, digo, ¿no? Evidentemente acá está en pugna una situación que tiene que ver con una minoría que acaparó gran parte del capital, 90-95%, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? Y una gran mayoría que lo sufre. Vos decías hambre cero, no, nunca hubo, pero sí, vos mirás los registros históricos y en nuestro país tuvimos 4% de desempleo. ¿En qué momento? Y te estoy hablando mediados de la década del 70. Ajá. Venimos de ese país. Entonces, evidentemente acá hubo una falla. Después habrá que profundizar por qué. Claro, las razones. Pero es inaudito o increíble o más que nada indignante que en este país donde tenemos todos los recursos, todas las posibilidades, tenemos un país para poblar, pero evidentemente hay una minoría que la quiere toda, ¿no? Que se cagan los demás. Claro, que se cagan los demás directamente. Digamos, para que se entienda claramente. Sí, obvio. Entonces, lo que hay que construir, me parece, y tiene que ver con lo que decías vos, si nosotros llegáramos algún día al poder, me parece que tiene que ver con eso. Y me parece que gran parte del fracaso tiene que ver con eso. Algunas proclamas que se han enunciado, la patria es el otro y demás, tiene que ver con eso, con que estaban vacías de contenido, de significado, de corazón. Mucha gente lo decía por decir, ¿viste? Y después cuidaba su carguito, cuidaba su bolsillo, cuidaba ver cómo podía hacer para conseguir otro cargo. Y las bases, claro, poco a poco. Claro, vos decís que capaz que las ideas o las políticas están, lo que falta es la aplicación por las personas que tienen esa labor, digamos. Sí. Porque todo lo terminan ejecutando personas. Evidentemente es multicausal, no se puede decir, bueno, por tal persona, por tal movimiento, claro, por tal acontecimiento, pero evidentemente si por tomar una fecha, desde el 83 a esta parte, venimos en picada. Bueno, ¿los números dicen eso? En algo estamos fallando. Esa picada, ¿es real? ¿Es así? Los números, y a mí lo que más me preocupa en lo personal, es lo cultural. Claro. Me parece que estamos dando un paso atrás muy importante. Estamos complicados en temas de el famoso sentido común. Me parece que son tiempos de sálvese quien pueda, del tema de la meritocracia. Han hecho carne en muchos sectores de nuestra sociedad. Y me parece que de alguna forma, en ese sentido, dimos un paso atrás, porque veníamos de la recuperación de la democracia, de ese fervor de la militancia. De hecho, bueno, yo empiezo a militar en esa época, en el 88, en el humanismo. En verdad había empezado en el 86, tenía con 13 años. Claro, chiquito. Y era una época, claro, año 86, ¿viste? Querías discutir todo en la escuela, te identificabas con un peronismo, con la UCD, con cualquier movimiento, y no había problema, no había que esconderlo. Inclusive en las escuelas hacíamos campañas electorales en la materia que en ese momento se llamaba instrucción cívica. Después, bueno, vino el golpazo del menemismo, pero así todo, había una efervescencia desde abajo, se empezó a militar contra eso.
Después, bueno, lamentablemente llegamos a la situación del 2001 y así siguiendo, es como que todo se va encadenando y lamentablemente tenemos un bajón en lo numérico, pero sobre todo yo lo veo en lo cultural, que hay que recomponer y sobre todo desde las bases, desde abajo. Desde abajo, decís vos. Sí, claro. sí. Y desde abajo, vos que estabas por ahí en contacto continuo, ¿se nota esa búsqueda? Sí, ¿Sí? ¿Está? Sí, hay que... A veces cuesta, a veces le cuesta a uno claro, en el día a día, abrir el corazón, saber escuchar, entender que el otro tiene otro punto de vista, que tiene otra historia, que tiene otras aspiraciones, pero en definitiva todos queremos lo mismo, que es vivir tranquilo. Vivir tranquilo, claro. Que tengas un laburo, que tengas una casa. Sí, termina siendo redistributivo el asunto, llevado a lo concreto, que haya un mínimo de ingreso como para garantizar ciertas cuestiones. Son las necesidades básicas y ahí incluyo que a veces se olvida un poco en el debate político, también tiene que ver con la otra dimensión de lo espiritual, digamos, de poder llevar adelante un proyecto de vida con tus seres queridos, claro. Mínimamente teniendo la alimentación, una salud digna. Hoy estamos viendo, por ejemplo, la debacle, vos que preguntabas de número, en la salud pública. La verdad que no es un buen momento para enfermarse. Lo peor que te puede pasar en este momento... en un hospital. Y sí, y esto no va en desmedro de los efectores que hacen todo lo posible. Sino de los números que y tenemos, por ejemplo, el otro día estaba escuchando a un concejal que había ido a una salita un viernes a las 10 de la mañana y no había nadie. No había nadie atendiendo. Entonces, imagínate, en esa situación que vos tenés un pibe que se te ahogó, alguien que tuvo un paro... Lo que sea. Entonces, estamos complicados en ese sentido. Claro, y todos esos casos son como silenciosos, ¿no? No es que salen los noticieros y todo el mundo se puede indignar por eso, sino que esa persona se fue a su casa, fue a otro lugar, capaz que lo solucionó de otra manera y se sigue esparciendo esa ausencia. Esa ausencia, esa bronca, esa a veces desesperanza, a veces resignación, me parece que eso es lo que yo estoy viendo como de atmósfera, como por debajo, que todavía no se ha manifestado. ¿Viste cuando una tormenta vos decís, ¿va a llover o no va a llover? ¿Viste? Vos no sabés si va a tronar, si va a haber un huracán, y de repente ves que sale el sol. Vos decís, bueno, ahora me parece que la situación social, lo que yo percibo, por ahí me equivoco, es eso. Vos no sabés para qué lado va a salir la gente. Hoy leía en un grupo de WhatsApp en el que estoy, de vecinos, de un lugar que la municipalidad había volteado un point, un lugar, por ahí para los que no lo saben, claro, donde venden droga, y lo estaban volviendo a levantar, los tranzas, digamos. Sí. Y esa persona estaba pidiendo auxilio en el grupo de WhatsApp y alguien le decía, bueno, llama al 911. Y comentaba a esa persona que le dijeron, bueno, vaya al lugar y le pida los papeles. Entonces es una locura, cómo alguien se va a exponer a esa situación. Entonces el de tránsito, que no sabes si te va a parar, te va a pedir una coima. Entonces, me parece que la degradación de las instituciones es lo que está haciendo mucha mella. Vos no sabés, el policía no sabés si te va a pegar o te va a proteger, el médico a veces también, no sabés si confiar o no. Vos a veces te sentís solo y eso produce ciertas emociones que no son las mejores. Y a veces eso puede terminar en algo peor. Entonces me parece importante esto que hablábamos, de estar cerca de la gente, hablar, escucharnos, ver qué soluciones podemos encontrar en los propios vecinos, ver qué soluciones tenemos que exigir al poder político, presionar, tal vez sea un empresario. Claro, comprometerse, decís vos. Y comprometerse, a pesar de que a veces uno está complicado, que tiene su propio laburo y dice, ¿qué me voy a meter yo? Bueno. Claro, por ahí no tenés tiempo, capaz que no llegás a tu casa cansado. Sí, pero hay que hacer un esfuerzo, porque si no es la situación que muchas veces se genera de ausencia de poder y eso puede derivar en situaciones muy penosas, inclusive yendo a casos extremos que no serían nuevos de justicia
por mano propia. Y gente que se equivoca y se la da a alguien que no tiene nada que ver, o que hace justicia por mano propia y... Sí, como que la violencia suelta no termina está mal, buena. Y termina mal. Como alternativa. Claro, entonces me parece que eso es como un caldo que no sabemos cómo va a terminar. Exacto. Bueno, mira, me quiero meter un poquito ahí en tu etapa de candidatura. Porque si bien todo lo que uno hace cotidianamente es político, por lo menos para mí, Sí. Cuando uno ya dice, bueno, me meto, vos dijiste, quiero ser intendente, quiero ser concejal, y fuiste ahí al día a día, porque a mí siempre me llamó la atención de los políticos cómo se desempeñan, ¿viste? Cómo cada uno tiene algo que está cuidando. Yo creo que es así. Atrás de un político hay algo que está cuidando o un interés que está buscando cuidar. En tu caso particular, vos siempre te quisiste enfocar más a las políticas en infancia, ¿no? Eso es lo que más te interesaba. Sí. Ahí donde notas más. Sí, en un primer momento, nada que ver, me interesaba siempre mucho el tema de transporte público. Transporte público. Sí, en ese momento, en la época de la gestión de Gustavo Pulti, muchas veces salimos a pelear el tema de los boletos, del servicio, habíamos armado un ámbito de discusión para mejorar el transporte público, sobre todo lo que tiene que ver con el colectivo. Empecé a estudiar mucho el tema de Curitiba, que es un ejemplo mundial, de cómo funcionan. Y después, en el 2008, una situación que, los compañeros y compañeras me eligieron secretario general del partido acá a nivel municipal. Entonces ahí es como que me empezaron a convocar a un montón de reuniones, conversas, entrevistas y demás. Y en un momento me convocan, se estaba generando, mejor dicho, el foro abierto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahí me empecé a meter, más que nada por la cuestión de representar al humanismo. Y bueno, la temática me chupó, me envolvió, me abrazó y desde ahí nunca más lo dejé. Empecé a estudiar, no en el ámbito académico, pero sí a ir a charlas, cursos, generamos un montón de acciones. Después con la incorporación al Consejo Local de Niñez, que fue una etapa hermosa y de un gran aprendizaje y también de mucha lucha. ¿Eso era municipal? El Consejo Local de Niñez está en el ámbito, es medio extraño, no está conformado en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, solamente no quiero profundizar mucho, pero está formalizado en nuestro municipio. Si no me equivoco, fue eso en el 2009, 2010, 2009 creo. Y eso está constituido por todas las organizaciones que trabajan en esa temática, más algunos funcionarios que debería designar el Ejecutivo para que apoye a ese conjunto y pueda generar algún diagnóstico, puedan escuchar las propuestas y las críticas. Bueno, eso nunca se logró plenamente y sobre todo no se pudo lograr a partir de la gestión después del 2015. Pero bueno, fue para mí fue una... ¿Qué era? ¿Ustedes proponían al Ejecutivo o al Legislativo y ellos decidían? ¿Ahí era donde estaba ahí donde era que no se pudo? En verdad proponíamos al Ejecutivo. Al Ejecutivo directamente. El Legislativo algunas veces nos acompañaban algunos concejales en las asambleas o en algunas movidas que hemos hecho. Me acuerdo cuando una persona le pegó a un pibe en un shopping, le pegó mal, era un nenito. ¿Por un robo? ¿Cómo? ¿Por un robo? ¿Por algo? Me parece que por portación de cara. Por portación de cara, claro, muchas veces pasa. Claro. Y bueno, generó mucho repudio y ahí desde el Consejo nos hicimos cargo y convocamos a una conferencia de prensa. En ese caso tenía que ver, ves, ahí con lo cultural, no tanto con la persona. La persona, andás a ver, se asustó. Sí. Hay que ver. También nos hicimos presentes en la toma de los empleados de Argenpesca que tomaron el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Desde el Consejo fuimos a dar una mano con nuestra presencia más que nada y ver que los pibes
para empezar, no estuviera en ese lugar porque la gente lo tomó por un tiempo extenso, digamos, y muchos no tenían dónde dejar a los pibes. Claro. Estaban los pibes ahí, en mala situación. Como que son muchas cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta como para mejorar la situación de los chicos. De las chicas. Claro. Y después muchas veces, la mayoría hicimos críticas, hicimos muy buenas propuestas, propusimos en su momento, que llevó mucho tiempo de hablar de un dispositivo para atender a los pibes en situación de calle. Tal vez la que más me tocó protagonizar a mí fue una pelea que llegó a niveles malos, digamos. No llegamos a lo físico, pero sí de mucho. Casi. Sí. Que tenía que ver con los chicos que estaban, que ingresaban al basural, inclusive algunos pernoctaban en el basural, que ahí veíamos situaciones de trabajo infantil, situaciones de pibes que se colgaban en los camiones de la basura, que se lastimaban. ¿Estuviste ahí mismo? ¿Viste eso de cerca? Sí, yo en mi poder tengo, no lo difundo por una cuestión de proteger a las personas. Sí. Pero sí, hemos visto casos muy complejos, casos de consumo, porque vos imaginate que va de la mano, ¿no? tenemos la mala costumbre de que a veces se termina un medicamento o no lo utilizamos más y lo tiramos con la basura común. Claro. Que desde Humana Ciudad generamos una propuesta en su momento, pero bueno, no me quiero ir por otro lado. Que para que la gente no tire los medicamentos porque La llegaban ahí propuesta era habilitar en todas las farmacias y algunos lugares más. Muy buena. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan las donaciones, o no es que no me gusta, las entiendo, pero no sigo esa cadena de donaciones de medicamentos. Claro. Yo lo que hago cuando me dicen, mira, falleció tal persona, un familiar, y tengo un montón de medicamentos y te la quiero donar a vos. Y yo eso lo llevo a la sala de salud, la llevo a IREMI, la llevo al hospital. No me gusta eso de... Sí, no es un paquete de arroz que... Claro, de entregar un medicamento que no sabes dónde va a terminar, claro, si la persona lo va a tomar, si verdaderamente lo tiene que tomar. Entonces, esa mala acción de tirar los medicamentos, inclusive residuos patogénicos, gasas y demás, lo tiramos con la basura domiciliaria. Eso llegaba al basural, en teoría no debería llegar. Y claro, los pibes por ahí o los adultos te toman una cerveza o un vino, te mezclan, se empastillan. Y bueno, son vidas complicadas. Imagínate abriendo una bolsa de basura que vos no sabés qué es lo que tiene. Por ahí puede tener vidrio, los pibes que se cortaban y demás. Bueno, en ese momento peleamos muchísimo para que el Ejecutivo arme un dispositivo, que después se armó un parche, que era para que una suerte de sustitución de ingresos, es decir, decirles a los pibes o a la familia que llevaban a los chicos, mira, te vamos a dar un cierto monto, pero como contraprestación, si se quiere, que los chicos no vayan. Se había hecho una salvedad con chicos que estaban a cargo de, ¿dónde iban de la familia. Chicos, supuestamente? Bueno, esa es la situación compleja Claro. que vos tenés, que te encontrás en la diaria. A mí me pasó una vez en Hipódromo, dando una charla sobre el tema del trabajo infantil, que es por ahí lo que más focalicé en todo lo que tiene que ver con el tema de la niñez. Y claro, uno llega desde otro lugar, por eso digo de escuchar a la gente y asimilar el otro punto de vista y abrir el corazón. Entonces uno le decía, no está bueno que los pibes vayan a cartonear, que los pibes queden solos. Y un tipo me dice, pero bien, no me lo dijo de manera despectiva. Me dice, pero si yo no llevo al pibe, ¿qué comemos? Y ahí es donde vos entrás en contradicción, ¿viste? Vos decís, ¿qué carajo hago? Porque hay gente que vive ahí directamente, ¿no? Gente que vive la diaria. Gente que, hoy por hoy, según dicen, yo sé bastante que no voy al basural. La última vez fui... La última vez que fuiste, ¿qué viste? No, feísimo. Aparte fuimos con una ONG a cocinar y a entregar camperas y demás. Nada, en teoría, eso, si no me equivoco, fue en el 2017, 2018. Claro, hace un tiempo. La nueva gestión en ese momento como que estaba limpiando, ordenando, pero no, la gente seguía ahí, por ahí.
En ese momento vimos muy pocos pibes y bueno, se estaba ordenando. Pero bueno, esas son las situaciones diarias, es como, cotidianas. y aparte como algo muy extremo está el basurero. En el medio, entre el basurero y no sé, y la ciudad, ponele, o el centro, hay otras circunstancias también en la periferia, ¿no? Que se viven. Claro, y ahí es donde no sabes qué hacer, no sabes de qué lado ponerte, porque a veces, y también la gente te identifica con cierto sector que es la política, con los que toma la decisión, Claro. y te putea, y vos decís, mirá, flaco, yo no tengo nada que ver, estoy dando una mano. Le pasa a un montón de gente, no solamente a mí, que pretendés dar una mano y la gente no sabe a quién putear y de repente apareciste vos. Y de repente apareciste vos, claro. ¿Y cómo te llevas con esta cuestión, ya que estamos como repasando el rol del Estado, sería? Porque está el Estado municipal, después, bueno, está el provincial y el... Pero digo, en lo municipal, vos estuviste ahí cerca, lo viste un desinterés prácticamente por todas esas ideas que ustedes querían llevar adelante, que le hubieran dado una mano grande a mucha gente. ¿Cómo te llevas con esto de que la gente en este momento haya votado? Es decir, 3 veces fuimos a votar, como dicen. Sí. La ausencia del Estado, o un Estado más chico, o la motosierra a posibles políticas que puedan alentar un poco a la gente que se queda afuera. Sí, es muy lamentable, muy lastimoso, y es sorprendente, para mi punto de vista, que no se comprenda el fenómeno. Hay muchos que dicen, no puede ser, ¿cómo llegamos a esto? Y bueno, lo hemos conversado en privado. A mí siempre me pareció lógico. No es que estoy justificando esta situación. No, por eso lo analizamos, a ver qué pasa. Y sí me parece lógico. Escúchame, si el Estado no te contiene, si el Estado no te brinda la salud que vos necesitas, si te estás cagando de hambre, vos imaginate lo que hicieron mis viejos de comprar un lote, pagarlo en cuota, te estoy hablando de los años 60, después poner la casilla y así todo, laburando, viste, con un sueldito, mi vieja siempre laburando en limpieza, mi viejo empleado hasta que lo echaron, y sin embargo construyeron una familia, construyeron un hogar. Uy, imagínate comprar un lote, estás en 20, 25 mil, 30 mil dólares. Tenemos todo, había una propaganda, no me acuerdo qué era, tenemos todo para que la gente tenga su casa, tenga su empleo. Entonces, volviendo a la pregunta, hay cierto hartazgo. Si el Estado... Como un Estado deficiente que no llegó a cumplir su rol. Y la democracia. Vos imaginate un político que un día está acá, después está allá, al otro día tenemos casos, pero Luis Juez, Daniel Scioli, acá en Mar del Plata también un travestismo político. Pero por ejemplo, podemos salir a preguntar, un día estaría bueno hacer una encuesta a ver si la gente quiere Estado o no quiere Estado. La gente quiere estar bien, esa es una linda discusión. Claro. Después no me importa si es el Estado o no. La confusión que hay, que cree, seguramente los medios de difusión o de comunicación han jugado un papel fundamental en eso, que está bueno eso de salvarse solo, de no ocuparme del otro, de que el otro es peligroso. De que tal como es empresario no va a afanar y va a hacer una mejor gestión. Lo vimos en el caso de Narváez, que en su momento ganó una elección. Lo podemos ver en otros casos. Si echa a la gente, si te negrea a la gente, ¿cómo no va a ser un empresario exitoso? Bueno, si vos eso lo trasladás al ámbito público, al Estado, ¿qué va a pasar? La misma lógica te va a indicar que hay que echar gente, que hay que bajar sueldos, que hay que pedir deuda, total la paga el común de la gente. Bueno, ahí está este desfasaje que yo noto, que siempre me lleva como a pensar en eso, en ¿realmente todos quieren lo mismo? ¿Entendés? Cuando decimos, ¿qué país queremos? Que todos tiremos para el mismo lado, que todos... ¿Y realmente todos tiramos para el mismo lado? Yo creo que no. Y ahí está esta cosa que no entendemos y hay que ver quién es el que tira para el otro lado. Porque alguien tira para el otro lado. Si tiraremos todos para el mismo lado, ya la cosa sería distinta. Mira, a esta altura, no sé cómo te va a sonar esto. Es tanta la inercia de lo que venimos, porque también las cuestiones no nacen de un hoy, de un ayer. Claro, todo tiene un... Que tenés que plantear algo nuevo directamente. Si alguien me preguntara, bueno, ¿y cómo salimos de esto?
Y para mí es una revolución humanista. ¿Qué querés que te Directamente. diga? Directamente. Pero aparte no lo veo de otra forma. Porque imagínate que llega un gobierno progresista, un gobierno como el que tuvimos de Alberto Fernández. Un gobierno que se anunciase una medida y después se tira para atrás. Un gobierno que privilegia a lo que hoy entendemos como casta. Es decir, si seguís con la inercia, la misma inercia te va a llevar al mismo lugar de desastre. Claro. Acá lo que hay que plantear de una vez por todas es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, y eso debería reflejarse en la gestión pública y en la gestión política. Entonces vos sos concejal y que la gente tenga acceso a vos o intendente y te pueda decir, mirá, flaco, no, pará de poner nuevas veredas en la Plaza San Martín, que lo engancho con lo del basural. Cuando nosotros peleábamos por la situación de 43 pibes, estaban haciendo las veredas del basural, de la Plaza San Martín. Y yo me enervaba, ¿viste? Digo, flaco, está bien, yo te entiendo la cuestión electoral, necesitas que la gente te vote, pero por lo menos también poné guita acá. Entonces, esa cercanía que algunos tuvimos, eso tiene que estar, y sobre todo con las nuevas tecnologías, donde hoy vos podrías decidir si el predio abandonado, donde iba a ser la nueva municipalidad, que hoy está la policía, bueno, que decida la gente si quiere que esté abandonado. Yo vivo a muy pocas cuadras, es un basural, un sector muy grande, pasás y ves 2 o 3 pisos totalmente abandonados. Yo no sé si los efectivos ahí están bien. Claro, se empezó y quedó ahí. Se empezó y se abandonó. La idea era descentralizar un poco, ¿no? Llevar a La idea era dejar, y seguimos con esa lógica, para mí, mercantilista, que era dejar el Palacio Municipal como una especie de museo. El museo. Vos entrás hoy a lo que es el Palacio Municipal y vos podrías tener, como se hacía antes, una persona que esté atendiendo por las calles, alguien por salud, alguien por... Todo ahí. Claro, porque estás en el centro. Claro. Bueno, todo eso se quería trasladar a... ¿Qué calles era? Ahí por el barrio San Jorge, ¿no? No, más atrás, en ¿Más? Libertad y Ociento. Libertad y Tandil. Pensaba que era San Jorge. Yo voy muy seguido ahí porque enfrente está uno de los espacios comunitarios con los que colaboramos, el Centro de Primera Claro, ves Infancia. que quedó eso ahí. Claro, y la gente al principio estaba muy ilusionada porque, bueno, entendía que iba a haber más Sí, movimiento. obviamente. Veníamos de una situación de inseguridad, de muchas calles sin asfaltar, pero bueno, quedó en la nada. Entonces tenemos muchas cuestiones que la gente debería poder poner su voz y decir, bueno, acá hace falta esto. El tema es dónde pone la voz. ¿Cómo Bueno, se expresa? En un gobierno humanista, no quiero hacer proselitismo, No, dale, aparte en para estas eso elecciones yo no me voy a presentar, pero en un gobierno humanista habría canales de expresión. Expresión. Pero claro, Se escucharía más a la gente. Y vos fijate que hoy tenemos la banca 25 y no mucho más. El presupuesto participativo, que en su momento era muy buena idea, se bastardió. Hoy la gente no vota casi por inercia, la que vota. Mucha gente no sabe que existe el presupuesto participativo. Pero me parece fundamental eso, abrir las oficinas, salir de la 4x4 o salir del COM, en el caso de inefable Montenegro, que es inexplicable. La verdad que es, aparte de inexplicable, es una vergüenza que haya llevado sus... Hola, estamos saludando acá a la gente. Bueno, que haya llevado sus... No era Montenegro igual. No era Montenegro. Tuve ocasión de saludarlo, no fue para nada grato para mí. Para nada. No, porque a mí Montenegro es sinónimo de represión en el Borda. Yo no sé si vos te acordás, los palazos a la gente que estaba internada. Bueno, inclusive voy a decir algo que a algunos les puede llamar la atención. Gente que ha votado a Cristina Kirchner lo ha votado a Montenegro. Y ahí enganchamos con lo otro. Igual que la votó cuando, en 2011. Que la desidia te hace mirar a estos personajes, claro. Que después te salen con el discurso del orden, con la propaganda de los fisuras, de los trapitos, que los caga a trompada, que es inexplicable, y aparte hacen propaganda, o sea, alardean de la crueldad. Sí. Entonces la gente de alguna forma mira eso y dice, bueno, por lo menos me da cierta la sensación de inseguridad. Y bueno, de alguna forma terminamos acá
Y me parece que hay que contrarrestar eso porque no lleva a ningún buen puerto. No lleva a buen puerto. Bueno, entonces, como en conclusión se podría decir que si buscamos políticas que sean un poquito más, no sé si la palabra es inclusiva, porque viste que el lenguaje a veces te engaña de una manera o de otra, pero que tengan un poquito más en cuenta a gente que la está pasando mal o gente que se le complica diariamente por el lugar donde vive, por los ingresos que tiene. Vos decís que, o por lo menos lo que yo concluyo, es que no hay mucho interés en modificar eso desde los que deberían modificarlo como conjunto, como capaz que hay uno que sí o dos que sí, pero si hay que debatirlo, el debate después se pierde. Yo creo que, como siempre, las cosas no son por una sola causa, son multicausal. Yo lo que he vivido en todos estos años de militancia, vi mucha gente muy buena en el ámbito ejecutivo, a nivel municipal, gente que hace lo imposible con lo que tiene. ¿Querés nombrar alguno? No, porque me voy a olvidar de alguno. Ah, ok, por eso. Okay. Sería injusto de mi parte. Pero inclusive gente que participa en Humana Ciudad, de distintos ámbitos de la salud, de lo social, desde la niñez. Te daría un montón de ejemplos de gente que realmente a veces deja de lado a su familia y no lo hace por un tema de sueldo, porque por ahí lo hace después del horario de trabajo. Lo he visto mucho en el momento de la pandemia, la cuarentena, pero que se ven imposibilitados muchas veces por los decisores políticos. Esa es una gran... ¿Por quién? Decisores políticos. ¿Qué sería eso? Es gente que pone el intendente en cargos para los cuales no está ni preparado, ni tiene vocación. Lo hemos visto en el ámbito de la niñez. Claro, ahí tenemos un problemón. Si hay gente que no le pone onda a una función. Claro, y sobre todo temas tan sensibles. Claro. Y lo que hace son favores políticos, digamos. Sí. Que porque me ayudaste a fiscalizar en su momento, o me diste tal plata y demás. Igual la política en sí se mueve así, ¿o no? Muy rara vez no hay un favor que se devuelve o no hay un interés. Bueno, pero si vas a devolver un favor, qué sé yo, a esa persona ponela, no sé, a volantear, a cortar el pasto. Claro. No lo pongas en lugares clave donde depende un pibe, donde depende una familia, sí. Donde por eso decía que no les importa en muchos casos, le chupan huevo. Bueno, finalmente, digamos, uno puede llegar a esa conclusión, que no les importa. Eso es lo que he visto y también lo que anima de alguna forma mis ansias de querer participar políticamente, porque no es que para tal problemática necesitas una obra de ingeniería enorme, créditos del Banco Mundial. Bueno, pero se necesita. Sí, no, se necesita. Pero a veces es una simple decisión, es decir, a ver, este dispositivo, este envión, esta sala de salud, esta escuela que, por ejemplo, hoy estaba leyendo que una de las escuelas de Hipódromo, 19 veces la afanaron. Entonces vos decís, tenés que detectar ahí, flaco, hay una falencia. Sí, una falencia gigante. Claro, porque el que está robando también tiene como... Pero inclusive hacerlo porque te voten, porque si vos que sos el intendente, mandás o a un policía o a esta patrulla municipal que están también alardeando de que se sume gente, sí. Para mí es una cuestión totalmente violenta. Mandá uno para allá. Y bueno, a veces se la dieron. Creo que hubo un choque. Sí, algo pasó. Porque encima iban gritando. No está para... Bueno. Entonces, esa cuestión de la patrulla municipal que alardean de la violencia, manda uno a la escuela y listo. A ver si son tan guapos. Y sobre todo si tienen la sensibilidad. Claro. Alguna sala de salud que no abre sus puertas. Ingresá gente, pero ingresá gente calificada, ingresala por ordenanza, que hay una ordenanza que estipula cómo tenés que ingresar, porque si no ingresa cualquiera. Y después pasan cuestiones muy, muy lastimosas. Entonces, a lo que iba, que a veces me anima a mí y de alguna forma me indigna y... A mí me indigna que pasó por adelante, pero bueno, no sabía, sí. No había visto la cámara. Está medio escondido. Sí.
Entonces a veces ya te digo, no es una cuestión de... hay cuestiones más complicadas. El tema del transporte público, que lo he estudiado bastante, pero no es inexplicable. Se podría decir que hay una complicidad del Estado para con una empresa que es el monopolio. Es que también hay un poder fuerte ahí, ¿o no? Claro. Parece bravo. Claro, bueno, la única forma que vos te podés plantear... Bueno, si sos intendente te meterías ahí. Sí. Claramente. Con el tema de la basura. Como la basura hoy es el principal número del presupuesto de nuestra ciudad. Cuando vos podrías descentralizar y generar lugares de recolección con distintas cooperativas. Claro, todo esto es desarmado en un entramado. El entramado empresarial. En el ámbito del transporte público. ¿Cómo no va a tener una línea municipal? Más allá de la línea testigo, que es la 501, que andás a ver cómo funciona, que esa debería ser contralor de todo lo demás. Claro. ¿Dónde están los concejales que estudien que hagan el estudio de costos, pero en serio? Yo vi el estudio de costos de hace un par de años, por ejemplo, y claramente está hecho por la empresa, no está hecho... Claro. Entonces hay un montón de cuestiones, la fotomulta, que se genera un convenio con una facultad y demás. A mí me tocó en carne propia pagar una multa donde no era yo, que la tuve que pagar por una cuestión personal. Me acuerdo. Que no era, que era por un lugar que donde vos no vivís, sí. No, en la otra punta. En la otra punta. Puerto, un domingo a 7 de la mañana. Claro, nada que ver. Donde yo focalizo o trato de focalizar el número y no era yo, pero aparte me doy cuenta que no soy yo. Y necesitaba por una cuestión del seguro no tener ninguna multa y bueno, anda a quejarte. Anda a quejarte. Y enganchamos con lo anterior, que hablábamos de esa soledad que siente la gente. Anda a quejarte. Anda a quejarte de que el camión de basura no pasó, que hay microbasurales. Sí, o que el bondi está caro y que vos te tenés que ir a laburar. Al otro día te levantás, vas, cargás la sube y corta. Puteamos 1 o 2 días. Y listo. O sea que en los 70, yo no la viví, pero acá hubo una protesta muy grande. La gente salió en bicicleta. O sea que es algo recurrente lo del transporte, como que siempre... y en todos lados lo pasa, ¿o no? Lo del transporte tenemos que irnos a 30, 40 años. Claro. Donde se van extendiendo los pliegos de licitaciones. Claro. Bueno. Es como que lo público, me da la sensación a mí, todo lo que sea público o de asunto público mueve mucho, ¿o no? Porque es como el aporte de mucha gente junta. Y ahí está la... Sí, y también está esa cuestión de... yo pago mis impuestos y me desentiendo. Claro. Cuando vos te desentendés, vos también dejás que el otro haga lo que se le cante. Y sí, porque hay una ausencia de comunicación ahí. Si vos estás pagando tus impuestos, no solamente a nivel municipal, vos compras un atado de pucho, una cerveza, una leche y estás pagando impuestos. Sí. Entonces, no puede pasar lo que está pasando en Bahía o lo que pasa muchas veces en tantos lugares. No puede pasar que una familia pase hambre. No puede pasar. En Mar del Plata, ¿vos notás que hay familias que pasan hambre en este momento? Sí, tal vez no es lo del 2001. Muchos en su momento, y sobre todo en la época de Macri, lo quisieron equiparar. La verdad que en aquel momento fue justamente donde yo empecé de alguna forma con lo social, con un comedor. Y otra realidad la de hoy. Sí. Hoy tenemos un tejido social un poco más armadito, que creo que es lo que nos sostuvo en la época de la cuarentena. Mucha gente decía que esto va a explotar, y yo decía que no, claramente, porque veía que había algunos lazos, algunos vasos comunicantes que se fue construyendo en la sociedad. Bueno, la pandemia hubo un estado bastante presente, sin enarbolar a lo que fue ese gobierno, ¿no? Pero por lo menos en la pandemia se notó un poco de preocupación. Sí. Hoy con el diario del lunes podemos decir que, bueno, esto lo hubiéramos hecho mejor, acá lo podríamos haber hecho de otra forma, pero la verdad en una situación nueva. Extrema, porque veníamos del macrismo, que estaba todo hecho mierda. Yo me acuerdo de lugares donde iba la gobernadora a inaugurar un UPA y era cartón pintado. Entonces, también es un poco injusto caerle a un tipo que no era de mi agrado. Eso lo de la vacunación VIP, lo de la foto de Olivo y demás. Sí, después demostró. Y muchas cuestiones. Para mí,
más cuestiones políticas. Lo de Vicentín, que fue inexplicable, lo de la deuda, lo de Guzmán, lo de Massa. O sea, podés caerle por un montón de lugares. Sí, lo más fuerte para mí era por como ahí la que... cuarentena y por ahí un manto de piedad. Claro, sí. Y también, y hay que hacernos cargos también nosotros, que en un momento aplaudíamos, ¿te acordás? A las 9 de la noche, a los médicos, y de repente veías en los edificios que se enteraban que había un enfermero y no quería que esté en el edificio. Bueno, ahí está las dos caras, ¿viste? Sí. Vos decís, bueno, ¿cuál somos nosotros? El tipo que se solidariza con Bahía Blanca, con la cuarentena, que entrega donaciones y demás, o somos esa persona que aplaude la patrulla municipal con estos violentos. Claro. Bueno, ahí hay que hacer un poco de ejercicio, no enojarse, ser comprensivo, acercarse a la gente, dejar un poco el teléfono de lado, me refiero a las redes sociales, ver qué es lo que pasa. Estás pidiendo un montón igual, ¿eh? Es un esfuerzo que hay que hacer hoy. Claro. El otro día escuchaba a una comunicadora, Julia Mengolini me parece que era, donde ella veía que el tema de que pusieron la alarma en el celular es muy significativo. Porque, claro, vos empezás el día, yo por lo menos empiezo el día así, yo miro el celular para apagar la alarma y ya te tentás. Bueno, es todo un esfuerzo que hay que hacer para alejarse un poco de ese mundo virtual. Para ver un poco más el mundo real, decís vos. Y está bueno no dejar el mundo virtual porque es lo que está. Esto va a salir en el mundo virtual, o sea que es una herramienta. Los que nos posibilita. Claro. Esto en un canal sería muy difícil. Sí, no hay que ser hipócrita, un canal tradicional. Pero bueno, justamente lo que me has comentado con este emprendimiento, con este intento que estás haciendo, me parece que tiene que ver con eso, aprovechar los medios virtuales, los nuevos medios digitales, pero también acercarse a la gente, escucharlos, ver en qué se le puede dar una mano. Yo estoy muy inquieto con eso. Yo quiero generar algo más grosso en la medida de posibilidades, porque vos sabés bien que no nos banca. Y fue también una elección. Y que venís intentando hace rato. Y fue una elección, tal vez hoy con el diario del lunes nos equivocamos. Pero, y no aceptar financiamiento ni del Estado municipal, provincial ni nacional. Claro. Yo quería, sobre todo, me hago cargo, queríamos tener las manos libres, no tener que poner una bandera, ni siquiera intento asociarlo con el humanismo, porque hay gente que no es del humanismo. Es muy loco, porque ahí te das cuenta que eso te aleja un poco también del objetivo. Y de las posibilidades. De las posibilidades. Porque vos imaginate hoy hacer una campaña publicitaria, es una millonada de plata. Claro. Y Humana Ciudad se sustenta con el aporte nuestro y de algunos pocos privados. Yo en el 2017 yo ya estaba con ustedes. Claro. Y me acuerdo que sacamos la cuenta y era para cartelería, para volante. ¿En qué se invierte en una campaña? ¿En qué necesita la plata? ¿Vos hablás de campaña política? La campaña política. Porque aparte hicimos la campaña del comedor. No, eso no. Porque eso salió bien y era menos plata. También pusimos plata para apoyar esa campaña, pero bueno, no fue una gran campaña. Era algo muy puntual, claro, pero una campaña política. No, una campaña política acá. Para que te vea la gente, para que te tome como una opción. Para pasar las PASO, el 1,5, ni te hablo de tener expectativas de ingresar al consejo. Yo creo que hoy estás hablando de 50 millones. 50 millones de pesos. Sí, y más también. Claro. Vos imaginate que vamos a ver cómo son la nueva dinámica electoral, pero para empezar tenés 2 elecciones, las PASO y octubre. Y capaz que tenés que apoyar a tu referente nacional en noviembre, si hay balotaje. Tenés que fiscalizar cerca de 1.300 mesas. La mayoría son pagos, no es como cuando yo empecé a militar que vos ibas a fiscalizar por convicción, y te peleabas con el... Sí, cuando uno va a votar te das cuenta que el chabón está casi cumpliendo, claro. Claro, faltan boletas y bueno, que venga el otro. Pero vos tenés que contar... Bueno, pero eso pasa todos los días en todos lados. 1.300 mesas, a eso tenés que sumarle fiscales generales, tenés que sumarle movilidad, tenés que sumarle las viandas, tenés que sumarle la minería. Solamente eso para fiscalizar 2 elecciones. Ponele la primera, para pasar las elecciones, las PASO. Las PASO. Que eso para mí es una trampa electoral, que es un embudo para que lleguen siempre los mismos. Claro. Entonces eso le saca posibilidad a los partidos más chicos. Claro.
Claro. que por ahí tienen mejores propuestas. Pero bueno, llegan... Pero claro, la siempre. gente no las termina escuchando. Entonces, a eso tenés que sumarle, a la fiscalización, tenés que sumarle los volantes, las boletas, que también se pagan desde el Estado. Pero el Estado por ahí no te cubre total. Sí, sí. Porque, por ejemplo, ¿no? A mí siempre me llamó la atención esto de que, bueno, ganó Milei, ¿no? Sí. Está perfecto. En los votos ganó otro. Con la ayuda de Massa. Bueno, sí, ponele, pero a lo que voy. Había Dije- muchas más opciones, porque y muchos sí, te dicen, y- pero del otro lado estaba Massa. Perfecto, está bien. Tenías un montón de opciones más. Entonces, vos decís, ¿por qué las otras opciones no llegaron hasta ahí? A que de última sea una opción viable. Yo me acuerdo que había uno que decía, y recuperar el Paraná, me acuerdo. Pues, imagínate lo que pasaría si se recupera el Paraná. Y después desaparecieron porque no los votó nadie, porque entonces todas esas propuestas se fueron quedando atrás. Yo te cuento mi experiencia personal. Yo trabajo por mi cuenta, en el ámbito, digamos, del diseño gráfico, cartelería, ploteado, todo lo que tenga que ver con la gráfica, digamos. Después de cada campaña yo perdía la mitad de mi clientela. Porque a mí, al humanismo, nunca nos bancó nadie. Entonces era tiempo y dinero que vos tenés que poner Claro. en una campaña. Me llamás vos de una sociedad de fomento, no sé, de Libertad, ponele, de Las Dalias o tal lugar. Y decís, bueno, queremos tener un mano a mano con los candidatos. Sí. Y capaz que yo tenía que ir a ver a un cliente, decir, bueno, después voy. Y el cliente me decía, flaco, no, ahora, ya. flaco, vení ahora. No, pero tengo, bueno, y yo postergué Claro. siempre Sí, eso. bueno, sí. Bueno, sí. la mayoría de los candidatos de los partidos pequeños, si se puede decir, Están en esa. tienen esa dinámica. Claro. Por ahí alguno tiene un buen empleo o un buen oficio, capaz que alguno es abogado, no sé, alguno es un microempresario, pero la mayoría en ese sentido. Entonces, ya te digo, es muy costoso. De hecho, yo las elecciones anteriores decidí no presentarme a nada. Dije, bueno, me tengo que focalizar en mis cuestiones personales. Vos sabés que yo vengo de un año medio complicado. El año pasado, la elección pasada, decidí no presentarme. No presentarte directamente. Me gustaría mucho en la próxima, en el 2027, porque me parece que el humanismo tiene que tener su lugar, tiene que tener su voz. Después que la gente lo vote o Y no lo después, vote, claro, sí, pero por lo menos que sea una opción. tiene claro. que ver con esto, con que Canal 8 me dé la posibilidad de hablar, con que los grandes medios, que la Capital te saque una página, una entrevista. y Sí, eso. o más también, porque estuviste. Sí, estuve, pero Yo te he digamos, visto. yo me acuerdo cuando fui candidato a intendente en 19, lo máximo que estuve fueron, si no me equivoco, 21 segundos Claro. en Canal 8. Claro. Si empezás a comparar la cantidad de tiempo que está cada uno, Sí, claro. ahí te Claro. da el resultado, casi siempre. Claro, entonces, nada, es muy complejo, es muy complejo. Sin embargo, así como nosotros, hay muchos espacios políticos que tienen muy buenas propuestas. Claro, que tienen buenas propuestas. Y eso es penoso. Pero como te digo, el armado electoral hoy por hoy está construido para un bipartidismo, Claro. para que lleguen los de siempre, y frente a la distancia, que era tu pregunta. Bueno, tengo a este enfrente, y bueno, lo vota Milei, Claro. porque este ya me viene defraudando. Claro, sí, estoy incendiado, estaba muy difícil para... Y también estaba diseñado, hoy por hoy, muchos que estábamos en el ámbito politiquero lo sabíamos de primera mano, pero hoy ya es Vox Populi que, digamos, Milei construye su campaña electoral con la ayuda de Sergio Massa. Hay algunos que sospechan de un acuerdo con el kirchnerismo y después... Porque el fin para mí, ¿no? O lo que se vio afuera era quebrar al PRO. Listo, Claro, lo quebró. claro. Pero le ganó una fuerza que... Claro, agarrate. pero construyeron un monstruo. Claro, Y vos claro, no ves claro. ninguna autocrítica. Y no, porque son cosas muy internas Porque- que te mostrarían cómo funciona la política. Porque también Cómo se mueven. una pregunta muy común es ¿cómo llegamos a esta situación? Desde este lugar no libertario. La gente que es libertario apoya a Milei, bueno, fenómeno. Pero los que estamos enfrente, ¿viste? Sí, que esto era como lo peor. ¿Cómo ¿viste? es posible? Y bueno, tendríamos que preguntarnos y tendríamos que ver la autocrítica de ciertos referentes que hoy están refugiados en Twitter y de ahí no te salen. Insisto con que no sé cuándo va a salir esta nota, pero venimos de una serie de hechos muy violentos de la policía frente a la marcha de los jubilados, que no es nueva, es todos los miércoles. Esta última marcha tiene esa magnitud
porque se sumó mucha gente, de las hinchadas y demás. Pero siempre está la marcha, sí. ¿Y dónde estaban los referentes políticos? Los que después te hablan. Y bueno, como ahí te das Che cuenta que hay Guevara. una desconexión. Bueno, entonces la gente también tenemos que tener un poco de lectura. Yo entiendo que a veces llegás cansado de tu Sí. laburo, que tenés tus problemas familiares, pero también hay que hacer un poco de autocrítica, porque también uno Es construye parte, claro. un poco esto. Sí, sí, sí. Lo bueno es que si somos parte de esta construcción actual, podemos ser parte del presente, lo que lo podemos tener en 5, 10 años. Porque así como a veces uno cae en una suerte de pesimismo, de que todo está mal, podemos girar la dirección de los acontecimientos. Podemos empezar a involucrarnos, decir, bueno, a ver, me voy a la sociedad de fomento, al club, a la iglesia, sin hacer ningún tipo de proselitismo. Y saber que va a ser difícil, que tampoco es un mundo de rosa. Pero es y desde de ahí. arcoíris. Pero es desde ahí. Pero que es desde ahí, empieza. claro, sí, sí. Siendo consciente. Y después quienes tengan un cargo ejecutivo decisorio, seguramente van a llegar desde esos lugares. Y no desde un lugar que vos decís, ¿este tipo de dónde salió? Claro. Montenegro, ¿de dónde sale? Tipo que viene de la justicia, que por ejemplo, sería muy bueno que hubiera una norma que todos los candidatos hagan una suerte de escalafón. Ya tenemos el título, Montenegro, ¿de dónde sale? Sí, bueno, mejor a veces no saber de dónde No, pero viene. no sé, yo creo que si salimos a preguntarnos, muchos saben. Igual tampoco sabían de dónde venía Rollo. No. Hay la gente en general. Tampoco yo sabes, tampoco sé tampoco bien. sabes a quién estás votando Claro, en el quinto obvio. lugar de concejal. No, tengo un amigo Pero- que dice ninguno es trigo limpio, ¿viste? Y capaz que es por ahí. un No, poco. me parece que no. ¿Vos decís que hay trigo limpio en la política? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que eso no es la gente que llega. Claro. Y es la gente que después quiere hacer cosas y te encontrás con un mecanismo burocrático Claro. que es muy difícil. Por eso, para nosotros siempre descentralizar el poder es la clave. Es la clave. Porque si todo el poder lo tenés vos, todo depende de vos, pasan dos cosas. Primero, no ves lo que está pasando. Y segundo, te transformás en un... No deja de ser una persona que puede virar para cualquier lado. No, claro. Es un Entonces, superhumano. varias claves. Descentralizar el poder político, la gestión, darle participación a la gente, que haya una especie de balance, que haya una escucha, una asamblea ciudadana, por ejemplo, mensual, en un polideportivo, Como la en un antigua teatro. Grecia. Claro, y que se expongan ahí los funcionarios, no solamente el intendente, todos los funcionarios, y que la gente le diga en la cara, mirá, dijiste que iba a hacer tal cosa y no estás cumpliendo. Y el tipo te va a decir, bueno, mirá, lo que pasa es que no pude por esto, pero ahí, mano a mano, no dentro de 4 años, donde el tipo ya hizo su negociado, Sí, y te el vendió que una votó- playa del sur. Y el que votó está recaliente y vota al otro. Claro, o terminás votando a opciones, que es mi gran temor, opciones peores Claro, que las peores, actuales. claro. Porque la disconformidad sigue y no hay una propuesta superadora de esto, superadora para este lado, donde alguien se preocupe verdaderamente por la gente, que los chicos vayan a la escuela, que haya el asfalto, si vos vieras las cosas que a mí me llegan desde... Claro, porque nosotros articulamos con muchas escuelas. Claro. Sí, las cosas que hay por hacer. Las cosas que hay por hacer y que son urgentes. Y que son no, urgentes. Que no pueden esperar. Acá el otro día en la villa de Beruti falleció una persona por tocar un poste de luz. Y eso, ¿dónde sale? Sí. ¿Quién se hace yo no cargo? sabía. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Claro, ¿Alguien se pasa- hace cargo? pasa Porque lo- aparte probablemente la familia arranque con una denuncia. Mirá, estamos hablando de familias en ocasiones que tienen que hacer una colecta para pagar el velatorio. Entonces vos imaginate, ¿qué vas a ir a reclamar a EDEA, a la Intendencia? Vos imaginate que estamos en un mundo, y esto lo sé de primera mano, donde vos pagás un seguro y el seguro no tiene obligación de pagarte, donde pagás una prepaga y no tenés una buena calidad de atención, donde... Sí, encima uno se acostumbra, ¿viste? se resigna o porque no sabe a quién reclamarle. También. Qué sé yo, vos ves un accidente y decís, bueno, ¿dónde están los efectores? Entonces, hay un montón de situaciones donde la familia dice,
yo mañana tengo que levantarme a las 4, Es que 5 de la eso mañana. ¿Qué sé es un yo? goteo para mí, es un Claro, goteo como yo que lo te veo termina mucho entregando. lo veo muchos en las escuelas que no es por caerle a los docentes, pero muchas veces están superados por situaciones de abuso, de que los pibes no te comen, de que falta porque no tienen zapatillas y se involucran. Eso y pasa, ¿no? Pero Un montón. sí. Si vos supieras, te dan ganas de, viste, de que esa beta violenta, de que te violentan tanto, de darle lugar a ese espacio de que no está bueno. Es que después la violencia uno lo termina viendo en los casos de que muchos de esos pibes por ahí terminan en la delincuencia. No todos, obviamente, no es por prejuzgar ni por estigmatizar, pero la delincuencia empieza un poquito así. La delincuencia la podemos ver en todos lados. El tema es que ese tipo de delincuencia es tal vez es la que más uno Claro, percibe. sí, la que más te muestra. Te afanaron el celular, que vos Sí, eso es noticia. capaz que te llevó un mes comprarlo, o capaz que estás pagando la primera cuota de, andás a ver, 30 cuotas, y te lo afanan. Y claro, te da... Sí, Ahora, sí, delincuencia es que el colectivo no pasa a la hora que tiene que pasar. Claro. Y esa afecta a mucha más gente. Es el último eslabón, es el que Delincuencia es que vas Después- manejando y caes en un bache y rompiste Sí. el diferencial. Sí. O a una parte del auto. Sí. ¿De quién te vas a quejar? Sí, o por ejemplo, doy un ejemplo personal. Donde vive mi vieja, allá donde vivía yo de chico, también en Barrio Juramento, la calle es de tierra y figura como asfaltada. Para que te des pero una idea. eso Una vez es- reclamé ahí en la municipalidad, no, está asfaltada, triunvirato. Es bastante común eso. Y vos decís, y esa delincuencia no la conoce nadie. No, claro. Ese acto puntual. O materiales mal hechos. Sí, o materiales mal O hechos. lugares que están en construcción y no hay ningún tipo de inspección. Hace poco falleció un motociclista que le cayó un cartel encima. Sí, en el puerto. Ahora, yo entiendo que a veces la delincuencia que más jode es esa, la de que tu piba o tu pibe sale a bailar y no podés dormir, lo tenés que ir a buscar, salís a buscar a tu pareja a la parada del colectivo. Un miedo constante. No podés comprarle un yogur a tus pibes. Un estado de alerta. Vas caminando, salís con la familia y ves que otros, y no es por caerle a otro, porque también tiene su derecho, pero se están comiendo flor de hamburguesa y vos estabas contando unas monedas para venirte hasta el centro y venir a ver a la gente que está cantando, porque capaz que es tu única salida en todo el verano. Bueno, nada. Y así no paramos. No, claro. Pero bueno, la idea de este canal es esa, justamente, por ahí hacer el foco en esas cositas de que por ahí, que no vemos, porque, bueno, cada uno ve lo que ve, pero digo, por lo menos a mí siempre me llamó la atención esas desigualdades, micro desigualdades cotidianas que después desembocan en grandes desigualdades y en grandes versiones o visiones de las cosas que en la mayoría de los casos es como injusta. Muchas veces se habla del famoso sentido común, ¿no? Y esa cuestión que a veces se instala del, insisto, yo cuido lo mío, lo de mi familia y lo demás. ¿Pero no te parece un poquito raro el sentido común? Yo siempre digo esto, ¿no? Sí. Cuando no hay nada común, porque no hay nada común, es más, hasta lo común es casi medio pecado, ¿viste? En el capitalismo, no, la propiedad es privada. Bueno, y pero me eso- vienen con algo común. Bueno, ahí mencionaste el capitalismo, ya ahí, bueno, vamos No soy anticapitalista, para volamos nada. un poco más. Ahí eso tiene que ver con un sistema totalmente violento que utiliza el capitalismo para generar una serie de cuestiones, Igual eso ya es otro asunto. No, por eso digo, estamos Sí, volando sí, más sí. alto, ¿no? Sí, Pero- porque tampoco comunista pero no sos. Pero no, para nada. Yo tampoco. Para nada. Y te digo, excelente gente acá que está a veces muy bastardeado y hay mucho prejuicio. Como dijo Homero, en teoría funciona, después a la práctica no sé si tenemos buenos ejemplos. Ese es el tema. En teoría puede estar bueno algunas cosas, pero... Hay ejemplos, hay microejemplos. Y esto me gustaría también en algún momento poder llevarlo adelante. Nosotros habíamos encarado un proyecto que era Humana Visión, que era demostrar un poco la gente y lo que hace. A mí me parece que esos ejemplos son muy útiles, gente que se asocia entre sí, Claro. gente que vos Sí, decís, siempre, sí. loco, están dejando entrar a la gente, a sus vecinos, a su casa para que coman un plato de fideo. Y vos decís, es poquito, sí, bueno, pero eso poquito, si vos lo multiplicás, si le das la visibilidad, otros van a decir también, pará,
qué bueno que está esto. Por ahí yo no puedo abrir mi casa porque no quiero, porque no lo siento, pero acerco un paquete de fideo. Si veo Lo más loco es que mucha gente lo hace, ¿viste? En silencio. ¿Sabés cuándo? Tiene esa inquietud. ¿Sabés cuándo fue más notable? En la cuarentena. En la cuarentena, un montón de gente se acercó. Pero bueno, estaban todos sensibles. Sí, pero también todos estábamos guardados. Claro. Bueno, claro. yo no la viví la cuarentena. Fue cuando más estuve en la calle. No. Yo tuve la suerte de no contagiarme, pero muchos se contagiaron dando de comer a los demás. Sí, muchísimo. Sí. Me acuerdo de una amiga, no la voy a mencionar, pero estábamos en el comedor, dábamos de comer a 50 personas y de repente pasamos a dar vianda a 250 personas. Sí, era imposible mantener la higiene, era imposible decirle a la gente, no, sin barbijo no. Con los chicos también, que los chicos van y vienen. Pero claro. Pero bueno, yo insisto con esas, lo que hablaba de los, no hay muchos ejemplos. Yo creo que sí, que es al contrario y ojalá tu intento vaya en ese sentido y el mío también, de demostrar esas cuestiones. Hay un montón de gente, evidentemente este sistema se sostiene por la buena gente. Claro. Porque si no sería imposible, sería una anarquía total. Sí, ya hubiera habido... no, ya hubiera explotado. Sí. Te puedo hablar de gente que vos también la conocés. Bueno, nosotros a veces generamos alguna colecta y la gente nos deja... La gente nos falta. No nos falla. Y inclusive gente de otros comedores que dice, mirá Paco, tenemos un montón de, no sé, de polenta, sí, eso yo de fideo. Venía a buscarlo y nos dan a nosotros. Claro. Así que hay un montón de ejemplos. Falta que esa buena gente siga laburando, pero que sea parte de algo mayor. Claro, que empecemos a construir y que esa gente empiece a llegar a esos lugares de decisión. Donde gente que sienta el hecho de que no puede ser que una persona duerma en la puerta de un edificio. No puede ser que un pibe esté pipeando o esté con la bolsita. Que se estén drogando ya de chiquito. Que no vayan los pibes porque tienen un solo par de zapatillas y se les mojó. No puede ser que un docente se enfrenta a sus directivos porque se hacen los boludos y porque hay una situación y no hay gabinete y bueno, y dale que va porque yo cuido mi sueldo. Yo te puedo decir de casos cercanos que están pidiendo licencia psiquiátrica porque asumen los problemas de los demás como propios. Bueno, es todo muy complejo. Entonces, empezar desde abajo, construir, conocernos, hablar. ¿Dónde te puede conocer la gente? Justo que estás diciendo conocernos. ¿Dónde? Facebook, Humana Ciudad. En Instagram también, Humana Ciudad. Y tenemos el canal de YouTube, tal vez es lo que más contenido tiene. Ahí están colgados los 6 capítulos que hicimos de Humana Visión. Ahí hay un montón de entrevistas, las colectas, cuando hemos festejado el Día del Niño, cuando hemos entregado, por ejemplo, alimentos de una escuela de acá del centro técnica, que todos los años hace como la evaluación final. Bueno, si te quieren conocer, tienen los lugares. Sí, después, bueno, la forma más fácil y sencilla de mi celular, que es... Déjalo. Sí, porque hoy lo tiene un montón de gente. Es 223-598-2512. Perfecto. Me escriben al WhatsApp, me pueden llamar. A veces estoy medio saturado. Pero sos un optimista natural, digamos, como que sabés que en algún momento puede virar la cosa para mejor. Yo soy optimista, primero porque soy humanista. Claro. Y evidentemente lo que nos enseña la historia es que esto siempre va para mejor. Lo que sí es muy cruel, muy angustiante, tal vez las situaciones temporales. Sí. Porque hay lugares de los que no se vuelve, digamos. Vos podés decir, y aparte porque lo podremos resolver, pero claro. Así, ¿viste? Mucho más rápido. Muchas injusticias que no tienen razón de ser. Claro. Pero soy optimista con las nuevas generaciones. Yo veo muchas señales muy piolas de los pibes chiquitos, estoy hablando. Por ahí hay que prestar atención a lo que dicen, captar la sensibilidad.
Y los pibes adolescentes también, ¿viste? Te hablas con ellos y decís, puta madre, tenemos futuro, ¿viste? Falta que después esos pibes no entren en una dinámica, ¿viste? Que no es buena, en la dinámica propia del sistema capitalista, en el engranaje del capitalismo, porque después eso ahoga las aspiraciones, lo existencial, el mundo interno con el que vienen los pibes, que ya, insisto, vos hablas con ellos, si vas a hacer unas... Ya te ofrecen ahí las soluciones. Me atrevería a insinuarte que si vas a hacer distintas entrevistas, juntes 3, 4, 5 pibes, es buena idea, así nomás, y hables, pero de todo, del amor, del consumo, de los políticos, de la policía, de cómo se imaginan ellos. A mí me enseñó mucho cuando estábamos con los pibes en situación de calle para comprender esa situación. Me parece también que falta eso, escuchar también a los abuelos, no uno porque se moviliza con los pibes. Sí, pero bueno, los viejos también tienen cosas. Hay situaciones, viste, de abuelos y abuelas, mejor dicho, gente de la tercera edad, porque a veces no son abuelos. Claro, a veces no son abuelos. Los discapacitados. Vos, para donde mires, tenés, y por ahí, me gustaría dejar un mensaje así ahí está, final. Vamos dando el mensaje final. Para donde mires, hay lugares donde podés hacer algo, donde te podés preocupar si del te inquieta, otro, sin dejar lo tuyo. Nadie dice que dejes de laburar, que dejes a tu pareja, que dejes a tus hijos, que no les des de comer. Digo, es un granito, capaz que 1 hora por día, interiorizarse. A veces, en algunos casos, es solamente escuchar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás mal? Capaz que el tipo... Profundizar. Sí, capaz que el tipo o la tipa tuvo un hecho desgraciado y lo único que quiere es que alguien lo escuche. Porque también se percibe cierta dificultad para... Sí. Sobre todo los tipos, ¿no? Los varones, que son más estúpidos, claro, en ese sentido, y nos cuesta abrir. Aflojar. Pero yo creo que sí, soy optimista, primero porque soy humanista. Claro, de ahí. No creo que sea privativo de los humanistas ser optimista. Pero en tu caso sí. Yo también me considero optimista. Sí, yo creo que... parte del tiempo. Y que estamos muy cerca. Yo creo que estamos muy cerca. No hay que esperar 50 años para que esto cambie. ¿Lo podríamos cambiar? Donde aparezca la decisión, ya va a estar ahí más cerca. Y un poco cuando la gente lo decida también. Claro, la gente. Porque también uno puede poner todo de sí, pero si la gente no te acompaña. Yo te digo, en 1 año das vuelta a la municipalidad, por decirte algo. O te abocás a la educación, te abocás a los dispositivos sanitarios. Porque no es tan complejo, no son tan difíciles, claro, no son tan difíciles. Es como en la vida personal de uno que dice, che, esto que estoy haciendo no me gusta, lo puedo cambiar, o puedo tratar de llegar a esto, a pequeños cambios diarios. Claro, y si vos no lo lográs hacer, también hay cuestión trascendental. Es decir, bueno, vos estás poniendo un escalón en esta larga escalera. Entonces, aunque sea con ese sentido, de decir, bueno, ya vendrán tiempos mejores. A nosotros nos pasó con el 15M en Europa. Muchas de nuestras propuestas que durante muchísimo tiempo fueron desestimadas, después son tomadas en otros lugares, por la gente. Es cuestión de tiempo. Vos fíjate en México, que ahora, como una gran novedad, instala el tema de la elección de los jueces por el voto popular. Nosotros lo venimos diciendo desde el año 83. Por eso siempre hablamos de democracia formal y de llegar a una... Claro, por esto decís vos que como que se está yendo. El tema, por eso mi preocupación de que el humanismo tiene que estar, aunque no sea la contienda política, tiene que sea estar, parte. Que sea parte, que tenga su voz, que se manifieste frente a ciertas situaciones, que largue propuestas, porque después con el tiempo han sido tomadas. Entonces, en ese sentido... Después te dieron la razón, digamos. Claro, tal vez el humanismo es para más adelante. Tal vez nuestra función es dejar mojones, dejar faros. Y siempre algo pasa, cuando uno hace algo pasa. Capaz que dentro de un tiempo la gente dirá, mira, esto humanista, qué buena idea que tenía. ¿Por qué no lo llevamos adelante? Pero en lo próximo, en el hoy, en el mañana, para donde mires hay gente que te está necesitando. Gracias, Paquito. Gracias a vos.